y de maestría en probabilidad y estadística en el CIMAD en 2011. Después obtuvo un doctorado en estadística por la Universidad Estatal de Iowa en 2016 en temas de estadística no paramétrica. Posteriormente hizo un postdoctorado en el Centro de Estadística y Aplicaciones en Evidencia Forense, perteneciente a la misma universidad, hasta 2018. Actualmente es científico investigador en el Instituto de Transporte de la Universidad Estatal de Iowa, donde sus tareas incluyen programar, desarrollar modelos estadísticos en transporte y hacer ingeniería de datos. Y él nos va a hablar de evaluación de señalamientos vitales y distractores en zonas de trabajos de tráfico. Adelante. Gracias por la introducción, Raquel. Pues sí, como déjenme ver. Ajá. Como dice Raquel, yo hice la licenciatura y la maestría en CIMAD de Mar, Guanajuato, y luego hice un doctorado en estadística. Después empecé a trabajar en el Instituto de Transporte de esa misma universidad, donde lo que hago es trabajar con ingenieros desarrollando modelos estadísticos de varios problemas que se les puedan ah, presentar. También programo un montón um, y pues procesar datos, que eso es lo que, en mi experiencia, lo que me toma um, lo más difícil de todo. Um, este proyecto, pues en realidad son tres modelos diferentes, usando como los mismos datos que partían desde la misma pregunta, pero son bien diferentes y ese es el primer proyecto grande en el que estuve involucrado al llegar al Instituto de Transporte, y pues por eso lo quiero compartir con ustedes. De nuevo, cuando llegué al Instituto de Transporte, Intrans, este proyecto ya estaba iniciado, entonces es para tomarlo en cuenta. O sea, hay varias cosas que no entiendo a la perfección. La estructura general de este proyecto, de esta presentación es, voy a hablar un poco de lo que son las zonas de trabajo viales, la relevancia de este proyecto, algunas preguntas específicas de interés, luego la base de datos, que es muy interesante, después el largo proceso de ah, extraer algo útil de los datos antes de aplicar los modelos, y finalmente una discusión de los tres modelos que terminamos ajustando para este proyecto. Bien. Las zonas de reparación de trabajo vial, aquí es lo que tengo en mente, es cuando lo que tenemos en mente es cuando van por una calle y de un día para otro un carril está cerrado, o una acera, o, o de plano un tramo completo. Al menos aquí en Estados Unidos, y más en la parte central y del norte, son mucho más frecuentes en verano, porque en el invierno nieva mucho y es difícil trabajar con temperaturas debajo de -15. Y pues esto genera varios inconvenientes, como cierre de carriles, cierre de aceras, modificación de flujo, y presenta un riesgo para la infraestructura existente. Es decir, un conductor podría meterse a la zona de trabajo y arruinar el progreso que se haya tenido. También los trabajadores están en riesgo, el equipo que se usa y los conductores por sí mismos. Entonces es muy importante tomar todas las medidas necesarias para hacer que los conductores bajen la velocidad y que acaten las reglas de la zona de trabajo. Por lo general, la velocidad en las zonas de trabajo es menor que fuera de ellas. Y pues bien, ahora voy a hablar un poco más acerca de las configuraciones de las zonas de trabajo, porque eso es importante. Esta es una tradicional carretera de 4 carriles, 2 y 2. Entonces un escenario es que una acera, o lo que está al lado,
esté cerrada al lado de la carretera, o un carril cerrado, o lo más complicado es cuando se modifica el flujo, cuando una parte completa se cierra, entonces tienen que adaptar temporalmente la calle para que los carros vayan en sentido contrario en un pequeño fragmento de la zona de trabajo. Para delimitar esas zonas de trabajo, para cerrar un carril o para controlar, para darle seguridad a los trabajadores, se usan diferentes delimitadores. Entre esos delimitadores se encuentran ah, conos, los conos naranjas que todos conocemos, o barreras de concreto, barriles de tráfico, barreras persistentes o barreras de acero corrugado. Ah, Tuve un poco de problema buscando imágenes adecuadas que pudiera usar, porque aquí en el instituto, como dependemos presentamos proyectos para el gobierno federal y para gobiernos estatales, son muy especiales con las imágenes, entonces mejor las hizo unos dibujos. Ah, los conos, los conos que todos conocemos, los barriles que son como los conos que son de plástico también, son naranjas y es imposible no verlos. ¿Alguien tiene música? Que me pone muy contenta hacer ejercicio. ¿Perdón? Hay días que estoy que me pesa más, pero en general. Luis, ¿tú no puedes ponerle mute a los otros? Sí, en eso estoy. Bueno, ya paró. Perdón. También tenemos las separaciones de concreto. Esas son de las más importantes para este proyecto porque esas te hacen frenar porque te hacen frenar. Los conos están diseñados para que si pasas sobre ellos, nada le pase a tu carro, nada te pasa a ti, solo, o sea, te puedes pasar la zona de trabajo, pero pues esos son solo para hacer que el conductor baje de velocidad. Los barriles son un poco diferentes porque esos absorben el impacto. El concreto no te protege, el concreto está para proteger a la zona de trabajo y a los trabajadores. Si tú te estampas contra el concreto, es una señal de desgracia. Entonces, por lo general, intuitivamente, si topas con una barrera de concreto, debes frenar, debes bajar la velocidad porque el riesgo es muy grande. Y luego la barandilla que no es como, o sea, el concreto es como el concreto, también protege un poco, protege bastante la zona de trabajo, pero estas están diseñadas para absorber el impacto, para proteger un poco a los conductores. Bien, entonces, como dije, voy a estar hablando de zonas de trabajo vial y por qué es importante generar un ambiente más seguro, específicamente antes de la zona de trabajo para hacer que los conductores vayan bajando la velocidad y que la mantengan baja durante las zonas de trabajo. Hay preguntas de interés, esas preguntas que estaban en la descripción de este proyecto. Ese proyecto fue patrocinado por el Departamento de Transporte de Minnesota y ellos tenían la pregunta de, ¿debemos prohibir el uso de celulares en zonas de trabajo? Luego, dependiendo, y también había la necesidad de entender los efectos de la velocidad dependiendo de la configuración de la zona de trabajo. La configuración de la zona de trabajo es lo que dije en unas diapositivas anteriores, donde o un carril está cerrado o los dos o como sea. Y luego, ¿qué señalamientos son más efectivos para que los conductores bajen la velocidad? Son preguntas que aparentemente son difíciles que en principio son difíciles de responder y que se necesita una base de datos que en principio no es claro cómo puedan obtener esos datos de manera que sean útiles. Para ese proyecto nosotros usamos la base de datos generada por el Sharp2 Naturalistic Driving Study. Ese es un proyecto muy interesante y vale la pena hablar un poco de él. El Sharp2 proviene de Strategic Highway Research Program. Para este proyecto se reclutaron 3.400 conductores, más de 3.400. Se registraron más de 5 millones de viajes. Un viaje desde que el conductor prende el carro hasta que lo apaga. Y entonces en todo eso también se registraron
más de 36,000 choques, casi choques y otros eventos de alto riesgo. Entonces, pues en principio esa es una base de datos que parece muy, muy grande. Se reclutaron conductores en 5 diferentes ciudades que reflejen las características del país, del tipo de carreteras que hay, el tipo de la cultura vial de los conductores, etcétera. Aquí, por ejemplo, está en Seattle, luego también en Indiana, en Buffalo, New York, en el centro de Pensilvania y en Durham, en Carolina del Norte y en Florida. Y lo que se hace es, a los carros se les instalan 4 diferentes cámaras, frontal, trasera, la cara del conductor y las manos y los pies y apuntándose a las manos y los pies del conductor. Se capturan un montón de datos. Por ejemplo, tienen acelerómetro, tienen la localización GPS, estado de bolsa de aire, si están presionando el freno o no, la posición de las palancas, si usan el claxon o no. También tienen un sensor pasivo de alcohol y también registran si el conductor está llamando por teléfono o no. Además de lo que se instala en el carro, a los conductores les hacen una evaluación, les hicieron una evaluación de visión, estado cognitivo, salud en general, medicamentos que toman y conocimiento de tráfico e historia vial. Por ejemplo, cuántos tickets tienen, o si tienen algún otro historial de conducción que podría ser conflictivo. Luego, esta es una imagen de las 4 cámaras. Aquí se ve, esta es la cámara frontal, la de la cara, la de los pies y la lateral. Para este proyecto, nosotros teníamos acceso a lo frontal y a lo lateral. Es un problema conseguir verle la cara a los conductores. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos muy interesados en las distracciones, pero esos datos nos los tuvieron que dar ellos. Nosotros confiamos en si el conductor está usando o no el teléfono basado en ellos. Nosotros nunca vimos las caras de los conductores porque es muy complicado obtener permiso para ello. Y además no es necesario, ¿no? O sea, si ellos lo hacen y lo hacen bien, para esto usan tecnología de reconocimiento facial y para ver hacia dónde está viendo el conductor y obtener otras características mientras maneja. Entonces son un montón de datos. Ahora, ya sabemos qué datos vamos a usar, un montón de datos, pero qué vamos a hacer con ellos, cómo los vamos a procesar, de dónde vamos a tener las zonas de trabajo y más. Entonces, para eso, eso es de lo que ya estaba hecho cuando yo llegué. Cada departamento de transporte estatal tiene una base de datos de las zonas de trabajo que tienen. Entonces, se identificaron se identificaron zonas de trabajo que se intersecaran con el periodo en el que estos videos en los que toda esa información fuera colectada. Y, por ejemplo, para una zona de trabajo les dijimos, danos todas las trayectorias de los conductores con ese sistema que pasaron por ahí en todo este periodo. Entonces, para cada zona de trabajo y para cada conductor nos dieron un archivo de Excel que puede empezar que puede ser más de 1 giga por cada uno de ellos, que registra cada décima de segundos y duran entre 3 y pueden llegar a durar hasta 20 minutos. Ahora tenemos una base para cada viaje, digamos, para cada trayectoria, tenemos un montón de datos y estudiantes fueron asignados para marcar el inicio de la zona de trabajo, que también se puede hacer con GPS, pero pues solo para ver las discrepancias, de marcar el inicio de la zona de trabajo vial, porque también no es claro dónde inicia el trabajo de la zona de trabajo, dado que la señalización inicia desde antes. Y además, los estudiantes marcaron aquí hay un signo de alto o un signo de baja la velocidad. Entonces, localizar y clasificar todos estos señalamientos de tráfico.
Ahora, problemas adicionales con todo esto es, como les dije, nosotros recibimos los datos con categorías con distracción, pero esa distracción tiene demasiadas categorías. Por ejemplo, si el conductor está comiendo, si está haciendo algo de higiene personal, si tira un objeto, ah, etcétera. Entonces es necesario reducir esto para obtener, para poder modelarlo, porque no vas a tener muchos conductores por una zona de trabajo específica donde estén comiendo. Entonces necesitas tener muchísimos datos más. A pesar de que todos esos datos se colectan de 1 a 2 años, sigue siendo muy poco, ya que lo reduces a zonas de trabajo específicas y conductores específicos. Entonces dijimos, ay, y pues aquí tuvimos un debate. Esa es una de las partes más complicadas, porque tuvimos debate con los ingenieros, con psicólogos de cuáles son, de cuáles son las categorías apropiadas, de cuántas categorías se pueden hacer y que tengan sentido. Entonces dijimos que estar pendiente si está viendo al frente y planeando ruta, o si está viendo al frente y no está distraído. Y decimos que el conductor está distraído y está haciendo cualquier otra cosa más. Bien. Ahora, otra cosa importante es los señalamientos. Hay muchísimos tipos de señalamientos, pero de nuevo, cuando ya estás trabajando con una cantidad finita específica de zonas de trabajo, se reduce mucho. O sea, los datos no son tan, bueno, tiene muchísimos datos, pero no necesariamente útiles. Entonces, porque no tienes tantos letreros de velocidad para poder capturar tantos señalamientos como para poder capturar su efecto. Entonces, pues esas son las categorías que tomamos, las que se ven aquí. Esa es una de las más importantes. En México no recuerdo haberlas visto, pero aquí son muy comunes. De que vas manejando y te dicen, ese es el límite de velocidad y tú vas a esa velocidad. Y a veces hasta te prenden una luz para decirle como bájale. Eso no es fotomulta, pero pues el hecho de saber que te estás excediendo por 10 millas hacen que frenes. Y luego, otros señalamientos que si bien son importantes, no tenemos suficientes como para categorizarlos y no son tan importantes. Entonces, todos estos los metimos en una bolsa. Ahora, ya voy a empezar a hablar de los modelos. El primer modelo es uno de perfiles de velocidad. Ese es uno de los que personalmente me costó más trabajo, porque tenemos los datos cada segundo, pero pues también tenemos que presentar algo que sea útil para quienes hacen las leyes, para quienes toman decisiones en las decisiones de tráfico, y además que sea útil y que sea consistente. Si saben un poco de estadística, pues lo primero que podrían pensar con perfiles de velocidad es aplicar un modelo de serie de tiempo o de modelos de datos funcionales. Pero de nuevo, aquí teníamos que ir por simplicidad y por modelos simples, y sobre todo que sean interpretables y que sean fácilmente interpretables. Eso es muy importante, y por eso lo que decidimos hacer, bueno, lo que decidí hacer aquí, pues solo fijarnos en 5 puntos en la zona de trabajo: medio kilómetro antes de llegar al inicio de la zona de trabajo, 250 metros, y antes, al inicio de la zona de trabajo, 250 metros, y 500 metros después de la zona de trabajo. Lo que tenemos aquí en la cabeza es que 500 metros antes de la zona de trabajo, el conductor todavía no está su velocidad, su comportamiento no está muy afectado por lo que pasa en la zona de trabajo. Menos 250 y a 250 pues un poco. Y 500 metros pues que ya vaya recuperando la velocidad antes de la zona de trabajo. Ahora, otra cosa que discutimos fue, tuvimos que dividir el tipo de carreteras en donde están las zonas de trabajo, de 4 carriles o con múltiples carriles, porque si tienes una carretera con múltiples carriles y te cierran un carril, en realidad
tiene muy poco efecto en tu velocidad porque tienes alternativas. Si te cierran uno, te vas por los siguientes 5. Y lo que hice, pues, para estos puntos fue solo ajustar un modelo de regresión múltiple multivariada con factores aleatorios. Voy a hablar un poco más sobre ello. Y lo que este tipo de modelo nos permite evaluar es el efecto que tienen en la velocidad las barreras que se usan para canalizar el flujo de tráfico y la configuración de la zona de trabajo. Ahora, para mí yo necesito tener una imagen global de la cabeza, porque en la cabeza de lo que está pasando y de la forma de mis datos. Siempre me gusta saber quiénes son mis X, mis variables explicativas, y Y, la variable que me interesa modelar. Entonces, habíamos hablado de series de tiempo con muchos renglones. Hay un renglón por cada décima de segundo y esas series de tiempo pueden durar entre 3 minutos hasta 20 minutos. Entonces, por lo que hicimos aquí fue para cada serie de tiempo, es decir, para cada trayectoria, extraer nada más 5 puntos. La velocidad en esos 5 puntos que definimos, y después vamos a modelar la velocidad de la y-ésima trayectoria con el j-ésimo conductor en la k-ésima zona de trabajo. Todos sabemos regresión básica, entonces esa es la parte tradicional, esa es la parte tradicional de la regresión, más el error. Y esos son factores aleatorios que no tenemos que meternos a detalle en ello, pero son solo para controlar un poco por el conductor y por la zona de trabajo. Porque pues si tenemos muchas trayectorias por la misma zona de trabajo, van a tener se espera que no sean independientes, que tengan una correlación que debe ser considerada. Entonces, esos factores aleatorios son para tomar en cuenta esas correlaciones. Algunas de las covariables que tomamos en cuenta fue si estaba lloviendo o no, si es de día o de noche. De nuevo, aquí hicimos trabajo de reducción de variables porque hay más categorías, como si está amaneciendo, si está oscureciendo, pero tuvimos que ver los videos y así como de, no, o sea, menos categorías para tener un modelo más conciso. La configuración de la zona, es decir, como el número de carriles que están, los carriles que están cerrados y de qué lado. Las barreras, como dije, y como expliqué al principio, el concreto es lo que tiene más efecto, entonces tuvimos que agrupar el resto de las variables. Entonces nos fijamos en dos partes, antes de la zona de trabajo y durante la zona de trabajo. Entonces ahí es lo que ven, o sea, como concreto antes y no concreto durante la zona de trabajo. Así fue como modelamos esto. Y contamos el número de distracciones de más de 1 segundo en toda esa trayectoria. Y también si el conductor usó el celular en cualquier momento. Como me rehúso a presentar tablas de resultados porque hace que se pierdan los detalles y yo prefiero gráficas, es lo que voy a presentar. Y como son muchas gráficas, porque los modelos de regresión múltiple multivariada con factores aleatorios son muy complicados, solo voy a presentar los de 4 carriles. Este es el efecto, los efectos marginales de la configuración. Por alguna razón, si el carril derecho es el que está cerrado, entonces eso hace que los conductores bajen muchísimo la velocidad al entrar en la zona de trabajo. Como es de esperarse, si solo la acera o lo que está al lado de la carretera, pero ningún carril está cerrado, entonces básicamente no hay cambio de velocidad. Ahora, podemos volver a esto si hay tiempo. Solo tengo que pasarlo rápido porque pues queda poco tiempo y quiero señalar el punto esencial de los resultados. De las barreras, se puede ver que si hay concreto, entonces eso hace que los conductores bajen la velocidad. Por ejemplo, en concreto, así nunca la subieron, así desde que vieron concreto los conductores,
mantuvieron una velocidad baja. Ahora, eso puede resultar contraintuitivo. Si los conductores van hablando por teléfono, entonces bajan la velocidad. Eso no quiere decir que sea más seguro hablar por teléfono, sino que es algo intuitivo de que si los conductores están distraídos, entonces tienen que bajan la velocidad para poder concentrarse en su llamada. Pero eso no quiere decir que sean más seguros, ¿no? Eso tiene que analizarse con cuidado. Para mí es difícil entender, fue muy difícil entenderlo hasta que ya está más familiarizado con el tipo de comportamiento de los conductores. Bien. El segundo modelo es reacción en colas. Es decir, ¿qué pasa cuando hay embotellamientos? Para este modelo lo que hicimos fue identificar trayectorias con embotellamientos y luego determinar si, basado en la desaceleración, si tuviera una reacción normal o si fue una reacción que casi genera un choque. Afortunadamente, en esos datos no tuvimos choques y lo que hicimos aquí fue aplicar una simple regresión logística. Nuevamente, como les dije, a mí me gusta tener en mi cabeza una idea clara de cómo son los datos con los que estamos trabajando. Entonces, empezamos con la base para cada trayectoria, que es una décima de segundo por un renglón por cada décima de segundo. Por cada centésima. Creo que me equivoqué ahí, debió haber sido una décima. Nos preguntamos, ¿hay embotellamiento? Si no hay embotellamiento, no podemos usar esos datos. Si hay embotellamiento, vemos el tipo de reacción que tuvo. Entonces, para esta serie de tiempo gigante, solo obtenemos una observación si nos va bien. Y aplicamos una regresión logística, que es solo para modelar variables binarias. Para ese modelo involucramos... Me quedan 5 minutos, Guillermo. Gracias, Raquel. Para ese modelo involucramos un montón de variables. Con doble asterisco están las que terminaron en el modelo final. Y esos fueron los resultados. Lo siento, las etiquetas están en inglés porque no tuve tiempo de regenerarlas en español. Aquí, como es de esperarse, si el conductor está distraído, entonces es más probable que tenga una reacción problemática. Nuevamente, y también si el conductor está siguiendo muy de cerca al carro de adelante, entonces también es mucho más probable que tengan que frene que frene rápido. Y luego, eso puede resultar contraintuitivo también, es la velocidad promedio antes de reaccionar. Aquí se ve que si su reacción es lenta, si su velocidad es lenta, entonces es más probable que reaccionen de manera agresiva, y esto es porque debe ser señal de la intensidad del embotellamiento. Si tiene una velocidad rápida, pues quiere decir que el embotellamiento no es tan grave, entonces pueden seguir con una velocidad, entonces es menos probable que se topen con una circunstancia en la que reaccionen de manera peligrosa. Luego, finalmente, el modelo de cambio de velocidad. Esto es el objetivo de este modelo, pues, es evaluar la eficacia de cada señalamiento de tráfico. Para esto decidimos ajustar una regresión lineal con efectos mixtos. De nuevo, los efectos mixtos son los errores los componentes aleatorios que nos permiten tomar en cuenta las correlaciones entre grupos. Y de nuevo, el dibujo de lo que pasa de cómo se procesan los datos. La serie de tiempos gigante se reduce a K observaciones, donde K es el número de señalamientos de tráfico.
Y para esto lo que medimos es, cada señalamiento tiene una distancia de visibilidad diferente y pues hay una tolerancia, entonces tomamos la velocidad en D0 y la velocidad en D1 y nos quedamos con esa diferencia y esa diferencia es la que modelamos. Luego, estas son las variables que metimos en el modelo y eso es lo importante. Lo más efectivo, por mucho, lo que hace que los conductores bajen la velocidad de manera drástica, son los que te dicen la velocidad. De nuevo, aunque no haya multa, es psicológico. Si ves que te estás excediendo por 10 millas y te brilla la luz de tienes que bajarle, le bajas. Lo siguiente más efectivo son las arrow boards, que son tableros de flechas que te dicen como el carril se va a cerrar. Y pues así, mucho más, que no voy a ir en detalles con el efecto de cada uno de los señalamientos. Y luego también el tipo de carretera que hay, cómo se comporta, cómo cambia el efecto de cada señalamiento en cada uno de esos tipos de carreteras. Como dije al principio, pues si hay muchos carriles, el efecto es menor. Entonces el cambio es menor en cada uno de ellos. En cambio, si es de 4 carriles nada más, entonces tiene efecto y naturalmente tiene un efecto más fuerte cuando están cerca del inicio de la zona de trabajo. Y pues ya voy a concluir. Estas son solo observaciones generales, no necesariamente particulares para ese modelo, para estos modelos. Como dije, aquí teníamos muchísimos datos, pero eso no quiere decir que sean datos útiles. Y de nuevo había varios modelos complicados que eran razonables, pero eso no quiere decir que fueran modelos útiles porque tienen que ser interpretables, tiene que ser alguna persona que no tenga conocimiento fuerte de estadística debe ser capaz de comprenderlo. Tiene experiencia en reducir los niveles. Esta discusión que tuvimos con ingenieros y con psicólogos fue de lo más complicado, pero pues a final de cuentas valió la pena porque capturamos unas cosas que ellos no habían sido capaces de capturar antes de empezar con toda esa discusión, antes de que yo llegara al equipo. Y eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Estuvo muy bonita la plática. ¿Me puedo hacer una pregunta rápido, aunque no tenga tanto que ver con la plática? Ajá. Más bien tiene que ver con el problema de tráfico. Oye, ¿no sabes si si en alguno de los proyectos del instituto utilizan redes gráficas y nociones de conexidad o índices para modelar el tráfico? Podría ser. No que yo sepa, pero tengo una idea de dónde podría averiguarlo. Porque hay demasiados componentes demasiados problemas de tráfico y hay muchos grupos y cada quien se encarga, y hay grupos bastante independientes que se encargan de esto. Y por ejemplo, hay un grupo que se encarga de evaluar el tráfico en Iowa, el tráfico en vivo, de que ellos tienen la decisión de mandarle mensaje a todos los conductores del estado de Iowa, si alguna parte está bloqueada o no. Entonces, podría ser, pero no he investigado. Oye, y sobre tu trabajo, perdón, no tengo mi video, disculpa, pero ya lo puse. ¿Ustedes trabajan con proyectos que ustedes deciden o más bien les ponen? No, se basa en grants. Entonces, o sea, el instituto no depende directamente del presupuesto de la Universidad de Iowa, nosotros dependemos de grants. Los grants generalmente provienen de Federal Highways o de los departamentos de transporte de los diferentes estados. Como dije, proviene fue patrocinado por el Departamento de Transporte de Minnesota. Pero pues, o sea, si mañana ya no consiguiéramos ningún grant, se nos cerraría el centro, pero ya tiene más de 35 años o 40 quizás el centro y está bien y no le ha faltado fondos, que yo sepa.
Pues muchas gracias, papá, de tu trabajo. Yo tengo una pregunta, Guillermo. ¿Cuáles son las acciones más o menos que esperan que tomen las instituciones, en este caso los gobiernos estatales o federales, a raíz de los resultados que ustedes les presentan? Pues generalmente llegan con alguna cosa en particular. En ese, por ejemplo, les interesaba mucho el efecto de los celulares, porque esto, o sea, ese trabajo lo están analizando y va a ser, van a tomarlo en cuenta para decidir si prohíben el uso de celulares en el estado de Minnesota, en las carreteras. En otro proyecto que estoy trabajando es tiene que ver con puentes, de mejorar la evaluación de la calidad del puente, de si necesita tratamiento o no. Pero son preguntas específicas, pero sí las usan para, o sea, lo que reciben, sí lo toman para tomar decisiones. Perfecto. Gracias. O sea, siempre va en esa dirección. O sea, siempre va en experiencia siempre tienen algún propósito en mente y esperan resolverlo con el grant. Gracias, Guillermo.